Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones aquí, ya sintiendo un poquito más de calentón aquí. Estaba a 51 grados hoy, que eso es para mí, eso es empezando verano acá. Pero no, estamos gozándonos aquí, ya tú sabes, la lección, ya estamos en la número 10, ya que lo que falta son 3. Wow. Lo que falta son 3 ya. Y estamos, ya tú sabes, anunciando como siempre, I Son The Cross en Instagram. Y los jueves, anunciándolo e invitándolo, estamos en un ratito de reflexión, o sea, a las 8 de la noche acá, sería a las 9 en Puerto Rico. Estamos hablando sobre la oración, reflexiones pequeñas, 15 minutos, 20 máximo, a veces no llego ni a 15, y estamos orando por peticiones, y ya tú sabes que todos los jueves a las 8 en punto, estamos ahí en No Fallo, a las 8 en punto ya estoy ahí en vivo. Hace empiezo 7:57, lo que empieza el countdown, y a las 8 empiezo. Y estamos hablando ahí de la oración, muchas cosas buenas de la oración, así que gente, les invito a que estén por ahí. Y muchas cosas en contenido I Son The Cross, aquí I Son The Cross en YouTube. Vayan ahí que van a empezar a hacer un par de cositas por ahí, van a empezar a venir un par de cositas buenas. Lupa Bíblica, Quiqueando y I Son The Cross conjunto a Ricky Montañez. Así que gente, por favor, dale like, suscríbanse y compártelo para que el mensaje se lleve a todo pueblo, tribu, lengua y por ahí. Así que también comparta mis redes sociales, tanto en Facebook como YouTube. Usted pone delvalle.e. También me puede buscar en Instagram con Del Valle 2022. En TikTok también nos puede buscar. En Lumbrera TV también nos puede buscar por ahí. Importante. Suscríbase a nuestros canales, tanto el de Alexander como el mío. Comparte esos videos y dele like para que ese video pueda difundirse, ¿verdad? Y llegar a más personas. Bien, Alexander, vamos a la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente, Padre, porque tú nos permites, Padre, en poder abrir tu palabra y estudiar tu palabra, Señor. Como siempre te pido, toma las riendas de este podcast, que el Espíritu Santo sea el que hable aquí. Nosotros seremos solamente instrumento tuyo. Perdona nuestros pecados, Señor, y que sea tu palabra la que se diga aquí. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Y amén. Bien, vamos entonces a esta lección número 10 para el 8 de marzo de 2025. Se titula Las reglas del conflicto, Alexander. Y ese título, ¿verdad? Wow, reglas. Cuando tú escuchas eso, ¿qué puedes decir? Nada, ¿sabes? Reglas, ¿sabes? Hay un conflicto y el conflicto tiene reglas, que es algo como que a veces los conflictos, por lo menos en el conflicto que estamos viviendo, pues es un conflicto espiritual bien grande, que es como una guerra. A veces dicen, "Oh, la guerra no hay regla". Tú no sabes lo que está pasando tras bastidores. Y aquí, pues ya tú sabes, aquí vamos a estudiar un poquito sobre eso y que es interesante que un conflicto tenga reglas. Bien. Y aquí estamos hablando de este conflicto y el conflicto cósmico, donde detrás está Satanás, pero también Dios le ha permitido, ¿verdad? Realizar unas cosas que vamos a estudiar y sabemos, como leímos ahí, ¿verdad? Que hay hasta reglas en este conflicto. Vamos al versículo para memorizar en Juan 3:8. Primero en Juan 3:8 dice, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y aquí en este versículo nos está diciendo rápidamente que el que practica el pecado es de quién? Del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que pecó desde el principio? Pues Satanás. Pero, ¿qué pasa? Por eso vino Cristo a deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Así que vemos que desde el principio el diablo fue el que comenzó en el cielo este conflicto cósmico. Pero llegó el momento que no pudo estar más allá y ese conflicto se trasladó a esta tierra. Y nosotros fuimos engañados por medio de Eva y también Adán
pues participó también del pecado. Y por eso tú y yo, Alexander, también ahora, por ende, también, si Cristo no viene, no hubiéramos perdido porque lamentablemente estamos juntos en esto del pecado. Vamos a la parte del sábado, ¿verdad? Y vemos que tras la caída de Adán, Dios permite que Satanás gobernara este mundo, ¿verdad? Y pusiera ciertas reglas. Y aunque desconocemos muchas de las reglas del conflicto cósmico, Dios nos ha dado cierto conocimiento de los límites impuestos al mal. También nos ha revelado algo de los límites que se autoimpuso en este conflicto. Nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las reglas que rigen este conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y en la parte del sábado nos habla, ¿verdad?, de que en el tiempo de Elías, pues el pueblo, ¿qué pasa? Estaba llevando adoración a unos dioses y Dios tuvo que utilizar a Elías para desenmascarar que detrás de esos dioses, ¿quién eran los que estaban? Unos demonios, Alexander. Y entonces ahí se da cuenta de que hay una mano siniestra detrás de todo eso y es influyendo, ¿verdad?, en el mundo, esos demonios para hacer el mal. Así que todos estos textos de la escritura se refieren a la idolatría y a los dioses extranjeros. Son textos acerca del conflicto cósmico. Ese trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto, además de tener una enorme implicaciones para comprender mejor la naturaleza de ese conflicto y cómo se arroja luz sobre el problema del mal. Así que vemos que cuando Dios hace esto con Elías y cuando el pueblo de Dios se pone a adorar a otros dioses, desenmascara y se ve cómo el mal va trabajando por medio, ¿verdad?, de esas situaciones que pasan, como el mal transformado, ¿verdad? Y ahí los demonios ahí manifestándose para contraatacar, ¿verdad?, las cosas de Dios. Alexander, ¿algún punto o un comentario que puedas decir en este momento? Mira, hay una parte que dice que Pablo añade, dice en la parte del sábado, que dice que lo que quiero decir es que los animales que ofrecen no los judíos, se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios, ¿sabes? Que en esos dioses, atrás de esos dioses o de esas cosas que están pasando en el mundo, hay demonios, ¿sabes? Y en ese conflicto, acuérdate que está el líder, que es Satanás, pero también están los soldados, que son los demonios. Y hay que estar pendientes porque nosotros también somos soldados de Cristo Jesús. Nosotros también tenemos que ver una parte importante en este conflicto. Pero vamos a ver cuáles son las reglas que son las que dicen y ya sabemos, ya tenemos desde aquí empezando que estamos peleando, como dice Pablo también, no contra carne ni ¿sabes? Es contra potestades en este mundo. Bien, vamos a la parte del domingo. Dice, un ángel demorado. Y como hemos visto, ¿verdad?, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales y esas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios. Y vemos, ¿verdad?, que ocurre en el tiempo de Daniel, cuando se iba a tratar de bregar con lo del templo, ¿verdad? Dice que Gabriel se tuvo que demorar 3 semanas porque se le impuso, ¿verdad?, el rey de Persia. Pero cuando estudiamos, ¿verdad?, lo de que es el rey de Persia, es el mismo Satanás, utilizando las huestes satánicas para detener. Y ahí nos enseña que, mire, ahí ese conflicto. ¿Ustedes qué pasa? Dios permite a Satanás, ¿verdad?, que haga hasta un límite, Alexander. No utiliza todo su poder, porque tuvo que venir quien Miguel, el príncipe, el verdadero Cristo, a aparecer allí y dejar que entonces los pensamientos del rey Ciro, ¿qué pasa?, no fueran influenciados por esos demonios que era lo que estaba pasando. Y entonces Dios no siempre usa todo el poder, Alexander, contra Satanás. Permite que el enemigo tenga cierto grado de poder sobre este planeta.
¿Por qué? Porque Dios es amor y no usa la coacción ni obliga a nadie a obedecerle, Alexander. Y eso lo estudiamos en la lección pasada. Si, Dios no quiere obligar a nadie a que lo ame. Por eso es que hablamos del libre albedrío en la otra lección. Así que es importante darnos cuenta de que Dios tiene sus límites también a Satanás. Y ahí es que están las reglas que hablamos ahorita. Alexander, ¿algún punto que quieras hablar? No, claro que en la parte ahí dice, yo pongo aquí al final, dice que dice, en cierto sentido, voy a leerlo completo porque no quiero resumirlo. Dice, en cierto sentido, comprendemos estos límites pueden no ser difíciles si captamos la idea de la que ya hemos hablado, de que Dios obra solo por amor. Eso a mí que yo digo, contra, ahí está, hay una base ahí, ¿sabes? El amor, dice, esta idea de la que Dios obra solo mediante los principios que emanan del amor, pueden ayudarnos a comprender el mejor gran conflicto, ¿sabes? Que hay algunas cosas que Dios hace, que vimos ahí, ¿sabes? Hay unas cosas que Dios hace que permite que pasen, pero es por amor. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Y por eso es que Él se impone, porque ahí dice muy bien que, ¿sabes? Él no usa toda su fuerza, ¿sabes? Si Dios no usa toda su fuerza, ¿qué está haciendo? Poniéndose límite. Él se autopone límites, pero también le tiene límites a Satanás, ¿me entiendes? Así que vamos a la parte del lunes que dice el dragón de Apocalipsis, ¿verdad que sí que se llama así? El dragón de Apocalipsis. Y hay una pregunta ahí que yo rápido como que, ¿sabes? Yo dije, espérate, que habla de Apocalipsis 13 a 1 noche y dice que revela esto acerca del alcance de la jurisdicción del dragón. Sabemos que en Apocalipsis habla sobre un dragón, ¿verdad? Que el dragón le da el poder a la bestia y la bestia entonces empieza a atacar por 42 semanas, y sigue por ahí, ¿verdad? La pregunta que uno se hace es entonces, ¿cuál es el límite aquí de la bestia? Sencillo, es tiempo, ¿sabes? Dice, y el dragón le dio su poder y el trono y gran autoridad, que eso está en Apocalipsis 13, 2, creo que es. Y dice, pero que Satanás, o sea, que es el dueño de este mundo o es el príncipe de este mundo, tiene autoridad sobre este mundo, que transmitió el poder al dragón, ¿verdad? A la bestia, mejor dicho. ¿Qué pasó? Tuvo 42 meses que atacó, que son los 1260 años que tuvieron, ¿verdad? Tiempo y mitad de tiempo. ¿Sabes? Que en otras palabras, Satanás, los límites de Satanás tienen que ver con tiempo también. ¿Sabes? Dios permite que pasen unas cosas por tiempo. O sea, en otras palabras, con eso yo rápido deducí, por lo menos yo deducí, o sea, que la promesa de que Dios viene pronto es real. Eso rápido yo lo deducí, es real. Porque esto se tiene que acabar, ¿sabes? No hay ninguna promesa ahí, esto se tiene que acabar. Dice, Jesús venció en la cruz. Amén. Y el diablo tiene poco tiempo. Eso está Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces, y dice que mejor todo es, sabemos que Dios ha fijado un tiempo en el cual Satanás y sus ángeles perderán todo el dominio y potestad. En otras palabras, Dios permite que pasen unas cosas, pero no, esto no va a ser eterno. Esto tiene un fin y le damos gloria a Dios porque Dios puso ese límite ahí. O sea, es un límite temporal de lo que Satanás va a hacer. Hay que darle gloria a Dios y hay que darle gloria a Dios de que Jesús murió por nosotros en la cruz y a la vez que, como yo digo, a la vez que Jesús murió por nosotros en la cruz y resucitó, puso la firma del contrato. Y ahí se acabó todo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Sí, estamos viendo cosas, estamos viviendo en momentos difíciles, estamos viendo cosas que están pasando que son espeluznantes, que son que preocupan a uno, pero hay que tener en cuenta de que Dios tiene límites puestos a Satanás. Y vamos a ver más adelante que hay cosas que rompen esos límites para poder tener a Dios que nos ayude en todo momento. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí que cuando Satanás se rebela contra Dios, él quería gobernar desde el cielo, desde el trono de Dios, quería ser igual a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿De quién es todo el universo? Es de Dios. Con todo y eso, Dios le permite estar en esta tierra. Vamos a ver cómo tú gobiernas, cuáles son tu forma de gobernar. Y desde que comenzó a gobernar este mundo,
es de tinieblas, de terror, muerte. Y eso es lo que verdaderamente es el carácter de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que verdaderamente lo que es su inclinación es al mal y a destruir a los seres humanos desde el principio. Entonces, Dios le da un tiempo, lo que tú dijiste, ¿verdad? Los 1260 años, y que él le da poder a la bestia, Satanás, y está dominando, es un poder político religioso, o sea, es una iglesia con poder de Estado, y comienza a perseguir y a matar, y empieza a quemar, y empieza a hacer atrocidades, hasta que, ¿verdad? Sabemos por el general Berthier, que era dirigido por Napoleón. ¿Qué pasó? El Papa Pío VI, ¿qué hace? Lo encierran. Y ahí es que se le da la herida de ¿qué? De muerte, pero Muerte. hermano dice que más adelante va a ser que sanada. Y ya eso está ocurriendo, y ese poder político religioso, Alexander, va a volver a resurgir, lo dice la palabra. Pero lo más importante que sabemos, que también se ha fijado un tiempo en el cual Satanás y sus ángeles perderán todo dominio y potestad, y el pecado llegará a su fin. Bien, vamos entonces a la parte del martes, el caso de Job. Wow. Y yo siempre que hablo del caso de Job, yo digo, cuando yo leo este libro, Alexander, ya a mí se me quitan todas las cosas que yo tengo, porque yo digo, a mí no me está pasando nada comparado con lo que le pasó a ese hombre. Ah, sí. Porque en el libro de Job nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del gran conflicto. O sea, que cuando nosotros leemos lo que está ocurriendo en el libro de Job, es una imagen de lo que está pasando en el mundo. Y Job, él no sabía ni lo que había ocurrido, pero nunca maldijo a Dios. Dice en Job 1:12, muy bien le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que él no le ponga la mano encima. Ya le puso un límite, Alexander. Ya. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Así que aquí, como te dije, el libro de Job nos ayuda a entender qué está pasando ahora mismo con nosotros. Durante ese concilio celestial, ¿verdad? Satanás se presenta ante Dios. Y yo entiendo que este concilio es en el cielo. ¿Por qué? Satanás fue arrojado del cielo. ¿Quién era el mayordomo de este planeta? Era Adán. Pero por Adán pecar, se dio su mayordomía ¿a quién? A Satanás. Ya Adán no es el representante de este mundo. Ahora, ¿qué era? Satanás. O sea, cuando había algo en el concilio celestial, ¿quién tenía que ir a representar? Satanás. Por eso es que en ese concilio él aparece y comenzó a acusar, ¿verdad? De que, porque cuando Dios le presenta a Job, un siervo escogido, ¿verdad? Apartado del mal, o sea, un hombre que sin tacha, pero ¿qué dice él? Que no, empieza a acusar de que lo que pasa es que como él tiene un cerco alrededor de Job, que por eso es que Job no lo maldice, ¿verdad? Y él mantiene sus acusaciones todo el tiempo. Dios le dice lo que yo acabo de leer, pues. ¿Y qué pasó? Le quitó todas sus posesiones. Dice que no vino uno de sus siervos y que allá le mataron las ovejas, que allá perdió esto, viene otro, y uno había terminado de contarle algo. Eso no fue de día, eso fue de minutos. ¿Me entiendes? Inclusive que perdió lo que uno más ama, que son los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él se permaneció firme y con todo y eso vino a acusar a Satanás. Entonces ahí Dios le dio piel por piel. Y entonces, ¿qué pasó? Permitió que Job tuviera una enfermedad, permitió, pero le dije, no le toque su vida. Y le dio una sarna, ¿verdad? Lamentablemente, Satanás dañó a Job en la cuestión, mira, todo podrido. Dice que se jascaba con una teja. Y nunca maldijo a Dios. Así que es importante que él se mantuvo firme y nos damos cuenta que hay pruebas. Job pasó una prueba, Alexander,
tú vas a pasar una prueba, yo voy a pasar una prueba, pero dice la Biblia que las pruebas que Dios nos da, también nos va a dar la salida para nosotros salir. Y Job, yo digo, wow, de verdad que Job era un hombre verdaderamente súper fiel a Dios. Y ahí nos enseña, porque después Dios le da doble de todos los animales que perdió, le da hasta más hijos, ¿me entiendes? Y le da salud también muchos años después. Pero nos damos cuenta de que ahí habían unas reglas, ¿sí o no, Alexander? Habían una reglas, habían parámetros, ¿verdad? En ese concilio celestial, Dios le puso la regla, lo estamos viendo. Tú vas a hacer esto, te voy a permitir esto, hasta aquí, ¿me entiendes? Así que Satanás sabe, como yo digo, para lo que trepa, porque en un momento dado, si se quería pasar, Dios no lo iba a dejar. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos cubre. Y en ese momento, Job, él no sabe ni lo que estaba pasando. Él podía maldecir a Dios, porque todas las cosas, pero no lo hizo. Inclusive, ¿qué le dijo a la mujer, Alexander? ¿Qué le dijo? Maldita Dios y muere, maldita Dios y muérete. Y muere, wow. Y yo digo, yo siempre pienso, ¿verdad? La persona más cerca que está contigo es tu mujer, que es la que pues te supone que te apoye, es tu costilla, ¿verdad? Pacho, y te está diciendo eso. O sea, peor le duele a uno, ¿me entiendes? Y vemos, ¿verdad? Que en este conflicto cósmico, por eso digo, mantenerse fiel y pidiéndole a Dios que tenga este cerco alrededor mío, alrededor tuyo, porque si tú no quieres tener ese cerco que Dios te proteja, también Dios es un caballero, como yo digo. Si tú no quieres, pues Él tampoco te va a proteger, ¿entiendes? Porque hay gente que no lo rechaza. Pero si tú te permaneces fiel como Job, mira, Dios te va a cuidar y Dios te va a proteger. ¿Algún argumento que tenga Era no, que Satanás, como tú dices, como tú bien dijiste, el concilio está pasando en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos testigos que están viendo otro que está pasando, ¿sabes? Y cuando Satanás fue allá, Satanás fue para allá a tratar de persuadir, porque yo me imagino que eso, como tú dices, que está pasando ese concilio en el cielo, a tratar de persuadir a esas otras personas el carácter de Dios, porque aquí lo que se está bregando, este conflicto cósmico es, lo que se está poniendo en juego es el carácter de Dios. Entonces Satanás lo conocemos, ya sabemos que es un mentiroso, ya sabemos lo que él tiene, es lo que se está poniendo aquí en juego es el carácter de Dios, ¿sabes? Y Dios, ¿sabe? Y eso se sabe. Por eso fue que cuando le dijo primero, porque es que tú le tienes todo bien chévere, ¿me entiendes? Le quitó todo. No, porque es que él se preocupa por él mismo solo, ¿sabes? No le importa lo demás. Le tocó entonces también lo de la sarna, ¿me entiendes? Pero al final, pues Dios dijo, ya se acabó, papi, dale, que el hombre pasó con fly color, como dicen por ahí. ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque Satanás siempre está buscando que la gente dude sobre el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Amor. No es nada de eso, ¿sabes? Es lo que quiere, Satanás lo que quiere hacerte entender a ti es que Dios no te ama cuando es lo contrario. Dios, amor, mira, ahora vamos para la parte del miércoles, ¿verdad? Que dice el gobernante temporero de este mundo. Que aquí es lo que yo digo, aquí yo vengo y digo, aquí es donde se presenta una profecía en la cual se presenta el amor de Dios. Porque dice el gobernante temporal de este mundo. ¿Qué significa la palabra temporal? Que se va a acabar. Pasajero. Algo pasajero. Dios ya tiene puesto la fecha de caducidad de que Satanás no va a existir más nada y se va a acabar todo esto revolú, ¿verdad que sí? Dice que Dios es todo padre, todopoderoso, pero Satanás no, ¿sabes? Y Dios pone restricciones a Satanás y sin embargo también se imponen restricciones en él. Ahí está el libre albedrío. ¿Sabes? El libre albedrío, Dios puede hacer cualquier cosa y ponerte en la mente, ti sígueme, ¿no? Pero él no. Él quiere que tú mismo decidas por ti mismo, seguirle a Dios, ¿sabes? Entender que Dios te ama y aceptar el amor de Dios, ¿sabes? Y hay otras cosas más que Dios como que se limita, pero ¿por qué lo hace?
Porque Él quiere que tú entiendas, por ejemplo, lo de la fe, eso no puedes saber, eso tienes que ser tú mismo, tú tienes que tener fe, orar, eso tiene que ser tú mismo, ¿sabes? Hay muchas cosas que Dios se limita para que tú entiendas que Él te ama y que tú quieres que tú mismo encoja lo que Él quiera, ¿me entiendes? Muchas reglas que hay en esto que nosotros no entendemos del valle. Pero lo que sí podemos entender es que ya Dios puso un tiempo de caducidad en que esto va a pasar, ¿sabes? Y hay una cosa bien clara, y ahí lo dice, en Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, ¿sabes? Y otra cosa más que vemos, que vemos también en el Nuevo Testamento es que Jesús vino a deshacer, ¿qué cosa? Las malas obras que Satanás hizo, ¿sabes? Que Jesús, en 1 Juan 3:8 podemos encontrar eso, vino a deshacer lo que el diablo está haciendo ahora mismo, ¿sabes? Dime, si ya Jesús puso, como yo dije ahorita, el contrato, la firma del contrato, ¿qué más se puede hacer? Más nada, solamente aceptar a Cristo en nuestros corazones, ¿sabes? Ya todo está profetizado, todo está, se está cumpliendo, vemos que se está cumpliendo, ¿me entiendes? Todo va a coger una forma aparte del conflicto esto, todo el mundo va a coger, todo va a coger, ¿cómo es? En sus posiciones, todo va a caer en su posición, todo va a caer ahí en juego, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que el mal no es perpetuo, el mal no es para siempre. Lo que sí es para siempre el amor de Dios y el deseo de Él salvarnos y mantenernos con Él en bien. ¿Algo que quiere añadir del Valle? Sí, como dije ahorita, ¿verdad? En la otra parte, Satanás, pues le hablan que es el príncipe de este mundo. El mismo Cristo lo decía. Ahora, ¿qué pasa? Por ser el príncipe de este mundo, tenía derecho a entrar a ese concilio. Pero cuando Cristo, como tú dijiste, que firmó el contrato y fue con sangre, y lo derrotó en la cruz del Calvario, ya ese privilegio de subir al cielo se le quitó. Por eso es que dice que ha descendido Satanás con gran ira y está como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Ya lo que él hacía en el cielo, ya no lo está haciendo, ya no le permiten entrar allá, porque ahora Cristo reclamó lo que era de él y ya no se le permite. ¿Para qué? Ahora sí, se le permite aquí en el mundo, en este mundo, ¿verdad? Hacer las cosas, pero tiene de ambas partes, como tú dijiste, pues tiene sus reglas. O sea, tanto Dios lo hace, o sea, aquí el que pone restricciones es Dios. Satanás no pone restricciones, que la pone Dios. ¿Qué pasa? Dios le dice a Satanás hasta aquí, pero él mismo se pone restricciones por lo que tú dijiste ahorita, porque por el amor, porque él no puede obligar a nadie por el libre albedrío. ¿Me entiendes? Así que es importante que nos demos cuenta de que ya Satanás es un ángel vencido y es derrotado. Así que él no tiene parte ni suerte aquí en este mundo. Ahora, como tú dijiste ahorita, la elección es de nosotros. ¿De quién tú quieres estar parte? ¿De Cristo o de Satanás? Vamos a la parte del jueves. Límites y reglas al conflicto cósmico. Es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios, que eso tú lo mencionaste ahorita, causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. Un conflicto así no puede resolverse simplemente con un poder, sino que requiere una demostración. O sea, Dios, Alexander, podía en aquel momento destruir a Satanás. Ya lo destruí y se acabó el problema. Pero ¿qué iba a quedar en la mente de las personas, de los ángeles? Duda, iba a crear duda. ¿Me entiendes? Iba a decir, wow, era verdad lo que está diciendo. Mira, Dios quiere que le adoren obligado, ¿entiendes? O sea, yo me voy más allá, yo me voy más ajá. allá. Él podía destruir a Satanás y borrarle a todo el mundo lo que había hecho. Mira, esa es buena, esa no la había escuchado. Esa es buena. Sí. Y es verdad. Porque si le borra la mente, no se va a acordar. Hasta lo de los ángeles puede hacerlo. ¿Entiendes? Exacto. Así que en este conflicto no es tanto el que tenga más fuerza, es el que tenga la razón. Y para resolver este juicio justo, es importante que nos demos cuenta cómo es el carácter de Dios. Y lo estudiamos la semana pasada, un carácter de amor. Y Él nos permite que el libre albedrío, pero Dios también nos da unas herramientas y es la oración. Y Dios nos permite
que nosotros le pidamos a Él que nos cuide, que nos dirija, que nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Para que en ese modo lo que nosotros le pidamos, según sea su voluntad, no nos lo pueda conceder, ¿verdad? Y si el enemigo no está atacando, más todavía. A veces, pues, no entendemos la oración, Alexander, cómo funciona, pero lo más importante es que funciona. Sí. Gracias a la oración podemos hacer realidad consejos de, un ejemplo, como Santiago, someteos pues a Dios, resistir a quién, al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. O sea, esa es una herramienta que el mismo Dios nos ha dado, ¿verdad? Y nos enseñó cómo orar, la oración modelo. ¿Me entiendes? Todo esto, nosotros como cristianos tenemos también ayuda del Padre Celestial. Está de nosotros dejarnos ayudar, porque a veces no queremos hacer las cosas por nosotros mismos. No, mira, tienes a los ángeles celestiales, tienes la palabra del Señor, tienes la oración. Dios nos ha dado todo eso para resistir al día. El ayuno, Alexander, también, que tenemos que practicarlo más. Yo soy uno, tengo que ayunar más, ¿me entiendes? Sí, de verdad. Dice que el ayuno tiene mucha, ¿cómo se llama? Sana muchas enfermedades, te ayuda más en la fortaleza espiritual y tenemos que practicarlo más y más. Así que nos damos cuenta de que Dios se ha preocupado por nosotros, se ha preocupado para que nosotros podamos tener salvación. Ahora, no nos puede obligar. Hay un refrán que dicen en Puerto Rico, tú puedes llevar el caballo al río, pero no lo puedes hacer beber agua. O sea, Dios te puede dar todas las herramientas, te puede enseñar la puerta, el camino, pero tú eres el que tienes que andar, abrir la puerta y pasar a través de ella, que es la salvación, y aceptarla. ¿Algún comentario que tenga en esa parte, Alexander? Ahora sí, como dice la lección, dice límites y reglas en la parte del jueves. Yo creo para mí, este soy yo hablando aquí, la oración, esa es ¿sabes? Que siempre uno dice, ay, siempre hay una excepción a la regla. Y para mí que la oración es la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, tú básicamente estás permitiendo que Dios obre en tu vida, o estás pidiendo al Señor que esté contigo, o estás pidiendo al Señor que haga ¿sabes? Su voluntad en tu vida. Y al hacer eso, tú estás completamente cerrando el límite a Satanás y abriendo completamente el límite de Dios en tu vida, ¿sabes? Hay muchas cosas que cuando tú, como tú bien dijiste, tú no, ¿sabes? Has dicho, nosotros no entendemos la oración cómo funciona bien, pero hay cosas que cuando pasan, pasan y para nuestro bien, porque Dios todo lo que hace lo hace para nuestra bien. Y a veces uno ora y la cosa no llega como uno quiere, al tiempo que uno quiere, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando nosotros vemos que cuando esa cosa llega al tiempo de Dios, tú mismo te das cuenta y dices, wow, ya entiendo el por qué, ¿me entiendes? Pero solamente eso pasa si tú oras y oras con fe, ¿sabes? Por eso es que el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La oración la oración yo digo, para mí yo digo, la oración es un acto que básicamente estás teniendo fe a Dios. Es un acto que demuestra la fe que tienes en Dios, ¿sabes? Porque estás orando y estás pidiendo a Dios que Él bregue en tu vida. Pero tú tienes que hacerlo, nadie va a hacerlo por ti. Ahora volvemos al libro albedrío. Nadie puede hacerlo por ti. Y si tú quieres abrir ese límite y quieres hacer esa excepción a la regla en este gran conflicto cósmico, tú tienes que hacerlo, tienes que experimentarlo. Como dice muy bien ahí, ¿sabes? Hay que demostrar lo que está pasando. Así que tienes que tú demostrar o experimentar las cosas por ti mismo para que tú puedas entender más allá las cosas que están pasando en este mundo. Alexander, para que nos lea esa porción del espíritu de profecía. Dice así: Dios nos cuida, 25 de febrero. Esto fue escrito por la hermana Elena de Guay y dice: el enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del malo. Se le permitió a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job. Pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse.
Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanza para Pedro. Su fe habría naufragado, pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar el alma que confía con sencilla fe en la sabiduría que desciende de Dios. Esta parte es importante porque Cristo le había dicho a Pedro que iba a ser zarandeado, ¿sabe?, por el enemigo y que lo iba a negar 3 veces. Y Cristo todo el tiempo estuvo avisando lo que él iba a hacer. Igual lo hizo con Judas, todo el tiempo le dijo, los dos traicionaron a Jesús. La diferencia de que Pedro se arrepintió y Cristo lo ayudó después al final y entonces el enemigo no pudo seguir con él. Tanto así que dice, esto no lo dice la Biblia, dicen los escritos históricos, ¿verdad? Que cuando fueron a crucificar a Pedro, él dijo, yo no soy digno de morir como el maestro, sino que él murió con la cabeza para arriba, yo quiero que me crucifiquen con la cabeza para abajo. ¡Wow! Aprendió la lección Pedro, Alexander, aprendió a confiar en Dios. ¿Era el mismo Pedro que en aquel momento lo negó? No. Y así, cuando tú estás en la carrera del cristiano, de Cristo Jesús, tú vas madurando, vas aprendiendo y Cristo te va enseñando el camino. Y ya las cosas uno no las ve como antes, las ve ya con discernimiento espiritual y te das cuenta de que todo obra para bien y que Dios está en control del asunto. Que sí, nos van a pasar cosas, pues claro que sí, Cristo en la palabra lo dijo, van a venir lobos rapaces, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? De la manada, vestido de oveja, y van a venir gente a atacarnos. Lo hablamos ahorita cuando le permitió tener poder a la bestia, ¿verdad? Todos esos años que estuvo persiguiendo a la iglesia y matando, pero esa gente murió en Cristo Jesús, Alexander. Importante que cada uno de nosotros, ¿verdad?, pongamos nuestra vista en Cristo Jesús, y que si morimos, morimos en Cristo y seremos sellados para salvación. ¿Algún comentario final, Alexander? Si no, para despedirnos. Que Dios te ama, búscale que Él te espera. Así que nos veremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.